Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Martínez y hoy vengo a explicar acerca de un análisis literario de la saga de Tormes. Este análisis fue hecho por Salvador Simán, José Nelson Romero y mi persona, José Manuel Martínez, del grupo 12 de 11B. Eh, Introducción. En esta presentación vamos a analizar la obra de la saga de Tormes, una novela picaresca española del siglo XVI. Analizaremos su contenido y lo que refleja o deriva de él, su importancia en la historia de la literatura y el impacto que tuvo. El objetivo es hacer análisis en general de la obra, que abarque cada tema que se refleja en esta obra y poder conocer el impacto y desarrollar criterio y perspectiva para el análisis literario. Contexto histórico y social. Es muy importante conocer el contexto y lo que rodea la saga de Tormes porque básicamente refleja el ambiente durante que se desarrolló. La saga de Tormes igual hace una crítica a lo que se rodea o a lo que se rodeaba el ambiente de esa época. Fue escrito en el siglo XVI de autor anónimo durante el inicio del Renacimiento en España, una época de la decadencia del medievo y el camino rumbo a la era moderna. Durante esta época, España estaba bajo el mando del rey Carlos I, el cual tenía todo el poder junto a la nobleza, marginando a la cuarta clase, que era una gran mayoría de la sociedad. La sociedad española de aquella época vivía los últimos años del sistema feudal, un sistema popularmente conocido durante el medievo, que era de cuatro clases sociales, donde el rey, los nobles, el clero y la iglesia, que representaban casi un 10% de la población, tenían privilegios pero los campesinos, que eran la gran mayoría, y artesanos no tenían nada. Durante esto, España tuvo muchos conflictos políticos que le causó estragos en los siguientes años. Participó en muchas guerras que le trajo pobreza y crisis. Esto se le conoce popularmente como la decadencia del siglo de oro español. Además, en Europa habían constantes conflictos religiosos por las recientes reformas protestantes y contrarreformas, que creó conflictos entre países y sus diferentes religiones. También hubo nuevas corrientes filosóficas que hacían contrastes con lo que se desarrollaban anteriormente, como el humanismo y el antropocentrismo. Este ambiente se ve reflejado en los primeros tratados de la obra y en el propio personaje principal y los que lo rodean. Bajo este contexto se desenvuelve Lázaro, y la obra refleja los problemas que se viven en la época y el difícil contexto que hay. Mediante los amos que sirve Lázaro hacia el propio personaje, se refleja la decadencia de la época, la decadencia de la nobleza, incluso de la religión, mediante diferentes personajes y los relatos. El contexto literario. Bueno, la lengua y la literatura en la época era distinta a lo que el asedio de Tormes es. El asedio de Tormes fue un pilar, algo nuevo, algo destacado, porque durante esas épocas el arte y la literatura era una herramienta para reflejar lo que la sociedad quería ver. Estaban en moda las novelas pastoriles y de caballería, donde los personajes representaban los ideales y lo que se supone que hay que seguir. Personajes como el caballero, que todo es bueno, que defiende la verdad y realiza bien ante todo. En cambio, la saga de Tormes fue novedosa en ese aspecto y cambió el paradigma de ello. La saga de Tormes es una crítica a la sociedad en todos los sentidos. Cada amo de Lázaro representa a alguien de una clase social de la época y mediante sus acciones le critica, como cuando se habla del clérigo y el vendedor de bulas. Estos episodios critican a la iglesia y su funcionamiento. Esta forma de escribir fue novedosa porque el personaje de Lázaro es un antihéroe que tiene valores opuestos y virtudes, y era opuesto a los símbolos que se llevaban hasta el momento. El Asagueo de Tormes se considera uno de los pilares de las novelas modernas, ya que era opuesto a lo que se venía escribiendo, y esto generó un gran impacto en las siguientes novelas. Y va a pasar a exponer mi compañero Salvador Simán.
obra y el género. En la estructura que posee la obra conocida como Lazarillo de Tormes es una estructura externa, la cual está dividida en 7 tratados, que son 7 diferentes partes. En los primeros 3 tratados podemos observar un tema principal. Este tema principal, el cual es tratado en los 3 tratados, es el hambre y la pobreza. Nosotros podemos ver reflejado estos temas en Lázaro, ya que él mendiga comida, sufre y pasa hambre, también sufre de pobreza. Además de esto, estos tratados poseen una organización progresiva. En el resto de los tratados, los cuales serían los últimos 4, podemos darnos cuenta que Lázaro es una persona mayor, ya que se le deja de llamar Lazarillo. Y además la temática general cambia y se vuelve una crítica a la sociedad y a la iglesia en esa época. El Lazarillo de Tormes es una novela del género novela picaresca, pues esta novela posee diferentes características, las cuales son bastante pioneras en este género, al introducirnos a un pícaro como personaje. El personaje que es pícaro en la obra sería Lázaro y también el amo que le enseñó a bastante cosas pícaras, y este fue el primer amo, el cual era el ciego, al que él le guarda más aprecio, ya que él le enseñó bastantes cosas pícaras y eso lo forjó como persona y personaje. La obra es de un autor anónimo. Bueno, eso se creía al inicio. Después se empezó a especular que sí hay un autor, pero no se conoce exactamente quién sería y en qué época él fue el escritor. Tal vez él no quiso revelar esto debido a que era una crítica fuerte a la sociedad y eso le podía afectar y también afectar su reputación como persona. Personajes. En la obra de Lazarillo de Tormes tenemos varios personajes importantes. Los personajes se dividen en diferentes grupos diferentes grupos. Estos grupos son personajes principales, personajes secundarios y terciarios. El personaje principal de esta obra es Lazarillo de Tormes, al cual se le caracteriza por la picardía que posee después de conocer a su primer amo. Además de esto, la historia se basa en él y en sus experiencias. El segundo personaje bien importante es el ciego. El ciego es el primer amo que Lázaro posee durante la historia. Además de esto, fue el que más influyó en el niño y al que el niño más aprecio le guarda. Él fue el que le enseñó astucia y cosas pícaras como, por ejemplo, hacer trampa. El segundo amo que posee Lázaro es el clérigo. Él era una persona que tenía bienes y representaba a la corrupción y la hipocresía porque no representaba su profesión. Además de esto, no le daba comida a Lázaro y tampoco otros bienes. Además de esto, se sabía que le sobraban esos bienes. El escudero es un personaje que vive muy pendiente de las apariencias. Además, finge ser algo que no es. Es una persona que básicamente es falsa. Y él finge poseer riquezas, pero la realidad es distinta, no tiene ni para comer. Al final Lázaro se da cuenta de la verdad y decide volver a la calle y tomar nuevos rumbos. El fraile de la Merced, este es el cuarto amo que Lázaro posee durante la historia. Él es un hombre tan religioso como mujeriego y corrupto, lo cual significa que es una persona doble cara, doble moral de la iglesia. En este momento puede ser comparado con personas de la actualidad. Y después de que Lázaro dejara este cuarto amo, él fue con el buldero, que es su quinto amo y es un hombre bien embustero, que vive engañando y estafando a la gente con el fin de ganar dinero. Básicamente por el chuco dinero, él hace cualquier cosa, se vende y no tiene valores y principios. Lo único que le importa es el dinero y es un embustero. Después de que Lázaro dejara a este amo, él fue con el pintor, el cual es su sexto amo de Lázaro y se dedica a pintar panderos. La estancia con este amo es muy breve. Después de esto, él va hacia el capellán, que es el séptimo amo de Lázaro, y con el que él pasa más tiempo. Es el primero en ofrecerle un trabajo y proporcionarle cierta estabilidad. A esto se refiere que es el primer amo que le ayudó a que él pudiera ganar sus propios bienes y además
Por primera vez, Lázaro sintió lo que era ser estable y no estar en una montaña rusa económica y también pasar por hambrunas todos los días. El alguacil, él es el octavo amo que Lázaro posee durante la historia. Él es un hombre que pertenece a la justicia. Y por ello el protagonista considera que es peligroso estar siempre con él y lo termina abandonando. Él llega a tomar esta decisión ya que al hablar con muchas personas del área, él llega a darse cuenta que el trabajo es muy peligroso. Además es un alguacil que combate el crimen. En cualquier momento él puede salir lastimado o su amo puede perder la vida y él quedaría completamente solo o puede acabar hasta muerto en un trabajo tan grave. Por eso es que él decide irse de la tutoría del alguacil y se va hacia el arcipreste de San Salvador. Este es el noveno y el último amo del protagonista. Él forma parte de la clase social conocida como el clero y también es un hombre corrupto. Ya no hay ninguna sorpresa debido a que la mayoría de los amos de Lázaro son corruptos. Gracias a él, Lázaro conoce a su futura esposa. Psicología cognitiva del pícaro y sus características. Un pícaro es un personaje literario que aparece por primera vez en esta obra. Significa que esta obra fue la que le dio orígenes y fundó las bases a las otras obras que poseen pícaros y ideas similares. Que tienen estos pícaros poseen las siguientes características: hijos de padres sin honra, básicamente una persona que es marginada socialmente, marcado psicológicamente por el hambre, se tiene que valer en la vida por sí mismo, sirve de mozo a muchos amos, como pudimos ver que Lázaro sirvió a 9 amos distintos, tiene una astucia para sobrevivir con engaños, logra sobrevivir engañando, básicamente logra sobrevivir mintiendo, pero al final siempre lo logra, afán por progresar socialmente, capacidad para aprender de la vida y actuar en consecuencia. Cree que la sociedad es un conjunto, en su conjunto es inmoral, por eso pretende justificar sus actos inmorales. Las siguientes características, las anteriores características que mencionamos, se ven claramente plasmadas en nuestro personaje principal llamado Lázaro, y a lo largo de las obras podemos ver cómo él va cambiando su forma de pensar, su psicología y su mente, ya que una característica de estas obras es que nos las cuenten en primera persona, que nos permite ver la evolución y las diferentes versiones del personaje mientras la obra va progresando. Por ejemplo, al inicio de nuestra historia, Lázaro era una persona más inocente y por culpa de estar rodeado de gente pícara y astuta como el ciego, va evolucionando su comportamiento y decide actuar de forma inmoral, pero justificándose en la necesidad. Básicamente, esta acción nos deja una enseñanza. Si te juntas con un tipo de gente, te vas a convertir en algo similar a ellos y porque son personas que te influencian. Esto ocurre más si es una etapa temprana de la vida, ya que esta persona no posee un pensamiento crítico desarrollado y es una persona más influenciable. Buenas tardes, Mr. Calero. Mi nombre es José Nelson Romero y continúo presentando los espacios legibles en la vida de Lázaro. Para comenzar, ¿qué son los espacios legibles? Pues es un artículo que analiza el espacio y el entorno, pues en este caso donde se ubica Lázaro, que a partir de la obra y a partir de la obra los conecta con los temas involucrados de la historia, como por ejemplo cuando habla de Toledo y de las referencias que se hacen en la obra. Los espacios legibles analizan cómo Lázaro se desenvolvió en estos ambientes y además estudia la psicología cognitiva que tiene Lázaro y cómo evoluciona poco a poco mientras se va relacionando con el ambiente. Siguiendo, tenemos los recursos literarios. Los recursos literarios que tenemos en la obra de Lazarillo son, por ejemplo, la literación, es decir, cuando en el texto se producen sonidos repetitivos como efecto auditivo. Un ejemplo en la obra es Y comamos como condes. Por lo tanto, siguiendo, otro elemento que encontramos es el hiperbatón, que este consiste en cambiar el orden sintáctico de las palabras en una oración. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, que es y el que moría, otra tanta bendición llevaba mis dichas. Estos son los recursos literarios que encontramos en la obra de Lazarillo, aunque hay más, pero estos son algunos ejemplos
que encontramos. Lengua e identidad cultural o personal. El lenguaje de la obra de Lazarillo de Tormes es un lenguaje hablado simple y claro, que imita el lenguaje cotidiano que existía en ese momento. La identidad cultural de Lazarillo viene de la calle. Su cultura es un chico de barrio con pobreza y problemas familiares. Esto debido al mal comportamiento de su padre que causó problemas en la familia y que hizo que su madre tomara la decisión de dejarlo como mozo a un anciano. Por último, tenemos el impacto de la obra. El impacto en la obra de Lazarillo de Tormes en el mundo, pues no tiene fin, ya que cada vez muchas más personas leen esta obra y se sienten atraídos a seguir leyendo por el aspecto que la obra ofrece, ya que tiene varios caminos para que el lector tome al interpretar las cosas o la situación en la que está sucediendo en la obra. Y por eso muchas personas siguen leyendo esta grandiosa obra, ya que les gusta ver el pensamiento de Lázaro y cómo evoluciona. Eso sería todo, profe, y gracias por su atención.